Muy buenos días. Uno de los tareas estratégicas de esta administración ha sido llevar la paz al campo, resolver problemas ancestrales de conflictos agrarios, al tiempo de garantizar la propiedad del conjunto de la tierra ejidal y comunal, y esta tarea ha estado encabezada por el señor secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y él nos va a plantear algunas cosas relacionadas con esta temática tan importante para esta administración. Gracias, Rubén. Buenos días. Agradezco mucho la presencia de ustedes esta mañana. El tema agrario es como el drenaje profundo, no se ve mucho, pero es necesario. Cuando no opera, ocurren muchos problemas en el campo de nuestro país. Como ustedes saben, el reparto agrario se inició en 1913, terminó en el año de 1992, y en esa misma fecha empezó el ordenamiento de la propiedad como consecuencia de la reforma al artículo 27 constitucional. El reparto de tierras en nuestro país es una verdadera hazaña, si tomamos en cuenta que se distribuyeron 103.5 millones de hectáreas, que equivalen al 53% del territorio nacional. Ello creó 27.664 ejidos y 2.268 comunidades indígenas, en beneficio de 3,5 millones de campesinos. La estructura de la propiedad social en nuestro país es la siguiente. El 53%, como ya lo dijimos, es propiedad social, el 38% propiedad privada, el 4% son terrenos nacionales, el 2% colonias agrícolas y ganaderas y el 3% otro tipo de superficies. Esta propiedad social, un poco más de la mitad del territorio nacional, es igual al territorio de Venezuela y a 2 veces el territorio de España. La conflictividad agraria se clasifica de la siguiente manera. Los focos rojos, que son conflictos graves que tienen una duración promedio de 40 años, en los cuales hay una disputa violenta por la tierra y amenazan el tejido social. Los focos amarillos, que son conflictos que datan anteriores a 1992, involucran derechos colectivos y son producto de una agenda concertada con los gobiernos de las entidades. Los acuerdos agrarios suscritos durante el gobierno del presidente Zedillo y que han tenido por objeto atender la demanda histórica de las organizaciones campesinas para abatir el rezago agrario. Y el Acuerdo Nacional para el Campo de abril del 2003, en cuyos numerales el 32 nos otorgó la posibilidad de ejercer 300 millones de pesos para la solución de conflictos de estas organizaciones, y el 262 que establece la vía conciliatoria para la atención de controversias. ¿De qué manera hemos logrado resolver un número significativo de problemas que habían perdurado en el tiempo y tenían saldos lamentablemente trágicos? Desde luego, establecimos un procedimiento de conciliación que permite, con la participación de las partes como un acto de voluntades, que a partir de la instalación de un grupo especializado de trabajo en las zonas en conflicto, se hace el diagnóstico del problema, un proceso de sensibilización, se establecen mesas de negociación, hay acuerdos para realizar trabajos informativos, técnicos, censales, socioeconómicos y avalúos, hay la oferta institucional para la solución del problema, pueden ser 2 o más núcleos agrarios que disputen la misma tierra, y consecuentemente lo que procede es que alguno de ellos pueda conservar la tierra y otros reciban un recurso compensatorio, o bien que se repartan la tierra y el recurso compensatorio. Cuando esta oferta es aceptada, hay un convenio conciliatorio que se aprueba por la Asamblea y después por el Comité de Conflictos Sociales de la Secretaría de la Reforma Agraria, para posteriormente acudir a los tribunales agrarios, entregar el cheque de tal suerte que sean estos los que hagan llegar el recurso al núcleo beneficiado y finalmente se eleve a la categoría de sentencia y el asunto quede resuelto de manera definitiva. Estos grupos especiales de atención
nos han permitido realmente operar con un alto grado de eficiencia. Las razones son las siguientes, para decirlo de manera puntual. En primer lugar, integrados por 4 o 5 personas multidisciplinarias, son capacitados en técnicas de negociación, dan atención permanente al foco rojo, con lo cual estos problemas los sustraemos de las representaciones que tenemos en cada una de las entidades de la República. Estas representaciones están atendiendo los asuntos cotidianos, los trámites administrativos, y no tienen capacidad para poder darle una atención permanente a un solo asunto, darle un seguimiento y finalmente concluirlo. Este es uno de los factores por los cuales los problemas han prevalecido durante muchos años. Cuando las delegaciones, como eran denominadas anteriormente y ahora son representaciones, atendían lo que ahora es un foco rojo, lo hacían en el momento en que hacía crisis. Cuando esta crisis se superaba, no necesariamente a través de la solución, pues eran desatendidos nuevamente y esto se volvía un problema recurrente, pero el problema es que se generaba un alto grado de desconfianza, a grado tal que en algún momento determinado los núcleos ya no querían establecer un proceso de negociación a través de las instancias agrarias. De ahí determinamos que un grupo situado en el lugar de los hechos, de manera constante, con el único objetivo de buscar la vía conciliatoria, pudiera propiciar las soluciones, y de esta manera hemos logrado buenos resultados, porque además este grupo, como lo hemos señalado, radica en el lugar del conflicto. Este mecanismo, este método, fue reconocido con el premio Innova en el año 2004. De los 14 focos rojos que hemos establecido en nuestra agenda, estos están situados en 10 entidades de la República, 13 de ellos involucran a 18 etnias y han provocado un número indeterminado de enfrentamientos con saldos trágicos. Nosotros, cuando hemos tratado de hacer el censo de los resultados lamentables de los enfrentamientos entre campesinos, hemos encontrado un poco más de 500 muertos como productos de la lucha por la tierra, pero estos datos son los que se han consignado ante el Ministerio Público y no necesariamente lo que ha ocurrido. Por ejemplo, solamente en el caso de Acatepec y Zapotitlán Tablas en Guerrero, que era un problema que databa del año de 1903, por información de los propios campesinos, nos dijeron que a lo largo de ese tiempo, de lo que ellos tenían en memoria, habría habido por lo menos unos 100 muertos. Y así podemos localizar, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, hechos graves. Tuvimos hace un mes una reunión de trabajo con una serie de grupos en estos procesos de conciliación. En esta reunión estuvieron las autoridades del estado y ahí los campesinos unos a otros se decían, bueno, es difícil que ustedes nos hagan reclamos cuando ustedes mataron a mi padre, sí, pero tú mataste a mi primo, pero ustedes acuérdense que asesinaron a mi sobrino y ustedes a mi abuelo. Y fue sorprendente la manera en que se estaban relatando entre ellos estos hechos dramáticos, y que obviamente si tuviéramos la capacidad de censar estos resultados serían con un número bastante mayor del que nosotros tenemos registrado. Por eso lo llamamos focos rojos, porque queremos que haya paz social en el campo y que estos hechos no se sigan repitiendo. De la conflictividad agraria, de estos 14 focos rojos hemos resuelto 10, uno ubicado en Zacatecas, Durango, que fue el de Santa María Ocotán con Bernalejo de la Sierra, el de Chiapas en Venustiano Carranza contra pequeños propietarios y Nicolás Ruiz contra pequeños propietarios, otro más en Chiapas entre San Pedro Chenaló y San Pablo Chalchihuatán, en Oaxaca el Milagro contra posesionarios, Santo Domingo Teojomulco contra Santiago Xochitepec, en Oaxaca, San Sebastián con Nopalera contra Santa Lucía Monteverde, Santo Domingo Teojomulco con San Lorenzo Texmelucan. En fin, estos 10 focos rojos involucran 15 conflictos resueltos. Y aquí quiero hacer una precisión. Cuando nosotros hablamos de focos rojos, un foco rojo no necesariamente es un conflicto. Sí lo es, por ejemplo, el caso de la comunidad yaqui de Sonora. Pero en otros casos, como es el de Chiapas, que vamos a ver enseguida, pues involucran más de 200 conflictos.
o el caso de la meseta Purépecha en Michoacán, que son aproximadamente 60 problemas entre comunidades que están imbricadas entre sí y que exige la solución de todo el conjunto para que podamos resolver este foco rojo, porque unas con otras se relacionan en sus problemas. Esta solución de focos rojos implica que hemos resuelto problemas en 1.367.000 hectáreas, hemos compensado 83.473 hectáreas, se han resuelto problemas entre 43.404 sujetos agrarios, el promedio de antigüedad era de 40 años, involucran estos 10 focos rojos a 11 etnias, y ahí aplicamos recursos del orden de 767.348.000 pesos. Tenemos 4 focos rojos pendientes. En Chiapas, el de la zona Lacandona, que involucra 131 asuntos individuales, el de Oaxaca en San Francisco del Mar contra San Francisco Ixhuatán, San Juan Lachao contra Santa María Texmascaltepec, San Sebastián Nopalera contra San Pedro Yosotato, en Michoacán la meseta Purépecha, aquí nos refiere 51 asuntos individuales, y en Sonora la tribu Yaqui. Hemos celebrado reuniones de conciliación con estos 4 focos rojos que alcanzan el número de 1.649. Y por supuesto estamos interesados, igualmente como ha ocurrido en los 10 focos rojos resueltos, resolver el tema de la disputa por la tierra, atender a estas 40.600 personas involucradas, y los problemas datan, como se observa en la lámina, de 33, 40, 70, 62, 60 años de antigüedad, e involucran un número significativo de etnias. Quiero hacerles una breve presentación del tema de Chiapas, que por razones obvias llama la atención de manera general. Nosotros nos aplicamos a hacer un diagnóstico integral del problema, desde el punto de vista social, desde luego de la tenencia de la tierra, ambiental e incluso el conflicto político interétnico. Y visualizando las características de esta compleja situación de la Lacandona y Montes Azules, y debidamente coordinados con el gobierno del estado de Chiapas, hemos venido dando respuestas muy puntuales. Yo diría que esto se podría reflejar en una sola afirmación: el hecho de que antes del 2003 el tema de Montes Azules y la Lacandona estaba ubicado en el Gabinete de Seguridad Nacional. A partir de que nosotros tomamos el tema y lo incorporamos como uno de nuestros focos rojos, se ubicó en el Gabinete de Desarrollo Social. Es decir, dejó de significar un riesgo en cuanto a conflictos de carácter violento, de subversión de grupos campesinos que pusieran en riesgo la paz social en esa zona del país. La situación de este foco rojo de Chiapas nos arroja los siguientes datos. Hay 43 asentamientos irregulares, 22 con acciones anteriores a la comunidad de Lacandona, 47 posteriores y 71 problemas con pequeños propietarios. En el 2004 logramos un avance de estos 183 problemas de 16 asuntos, en el 2005 de 68, con lo cual sumamos 84 asuntos resueltos y con una perspectiva de solución este año de 99 asuntos. Hemos logrado, dentro de la solución de los asuntos que hemos comentado, la solución de 32 grupos irregulares. 8 asentamientos los hemos reubicado. 5 poblados en forma voluntaria se ocuparon las tierras de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y la Reserva de Lacantún. 17 poblados regularizados dentro de la comunidad zona Lacandona, fuera de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. ¿Por qué hemos regularizado estos 17 poblados? Porque estos poblados tienen asentamientos de más de 20 años, cuentan con una importante infraestructura, escuelas, centro de salud, electrificación, algunas calles pavimentadas, parque central, iglesia,
y evidentemente pensar en reubicar esos asentamientos era cosa menos que imposible. Con ellos hizo una negociación muy puntual, finalmente se les han reconocido su antigüedad y se les están reconociendo igualmente derechos de propiedad, y al mismo tiempo, a través de un programa con la Secretaría del Medio Ambiente, ellos están participando en los trabajos de recuperación de la selva de esta zona donde ellos estaban asentados. 2 grupos fueron resueltos a través de convenio ante el Tribunal Unitario Agrario. Quiero decirles que, como consecuencia de las reubicaciones, logramos crear 3 nuevos asentamientos humanos en Chiapas, fuera del área de la reserva. La de Santa Marta, donde reubicamos 26 familias con una inversión de 12 millones de pesos. La de Nueva Magdalena ubicamos a 29 familias con una inversión de 8 millones de pesos, y Nuevo Montes Azules con una inversión de 43 millones de pesos en beneficio de 161 familias. Estas reubicaciones tuvieron el siguiente resultado. En primer lugar, una vez que se firmaron los convenios de reubicación, cada uno de los grupos irregulares que aceptaron reubicarse nombraron una comisión que fuera a observar las tierras que les ofrecimos como alternativa para la reubicación, y escogieron la que le parecieron más conveniente. Enseguida, en una acción concertada con el gobierno del Estado, se construyeron viviendas, se dotaron de servicios de electricidad, agua, aula escolar, centro de salud comunitario, y se les comunicó construyendo una carretera rural con la vía más importante de la zona. Cada una de las familias reubicadas se les dio un lote con casa de 2,000 metros cuadrados en donde podrían sembrar hortalizas, y aparte las tierras para sus cultivos. Durante los primeros 6 meses de las reubicaciones, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Social suministraron canasta básica para que las familias pudieran resolver sus problemas de alimentación, en tanto el aprovechamiento de sus tierras tenía los primeros resultados. Igualmente se crearon talleres de capacitación para poder generar una comunidad con desarrollo armónico socialmente hablando y que tuviera una perspectiva de crecimiento económico. Hemos estado cuidando de manera muy especial el desarrollo de estas comunidades, porque según datos de Naciones Unidas y de la PNUD, a la fecha en ninguna parte del mundo han sido exitosas las reubicaciones de poblados indígenas, como es el caso de lo que hemos hecho en Chiapas. En este momento el primer poblado va a cumplir, está cumpliendo en marzo de este año 1 año, no ha habido diferencias ni problemas mayores. Sí, en algunos momentos han reportado que el maestro no ha llegado, que el médico no estuvo el tiempo permanente, constante, que faltó algún abastecimiento de medicamentos, pero en lo general las viviendas, como ustedes podrán ver en esas pequeñas fotografías, les vamos a entregar un disco con toda esta información, pues obviamente son muy dignas, muy decorosas, y son absolutamente diferentes a las condiciones de vida que tenían anterior. Hemos recogido testimonios de beneficiarios de estos asentamientos. Por supuesto, las mujeres, los hombres se han dolido del cambio, porque, como dijo alguno, cuando estaban en la zona de la reserva, lo que tiraban a la tierra germinaba y tenían al alcance de la mano los productos alimenticios necesarios, pero por otra parte reconocieron que eran víctimas de enfermedad, de analfabetismo, de desnutrición, que no tenían forma de llegar con prontitud a un centro de salud para atender un problema médico, y que esto diezmaba a la población y los mantenía socialmente en condiciones de un gran atraso. Igualmente regularizamos por la vía de indemnizaciones de expropiación asentamientos con beneficio de 3,000 familias, en donde invertimos 218 millones de pesos, y en protección y aprovechamiento y restauración ambiental hemos invertido 3,730,000 pesos en beneficio de un número igual de familias. En el avance en materia ambiental, hemos nosotros recuperado 2,332 hectáreas en proceso de restauración,
Se han beneficiado 2.500 personas en 14 ejidos y 3 comunidades, y a 14 organizaciones que participan en capacitación e inversión productiva. También ha arrojado como resultado 1.230 beneficiarios del programa de empleo temporal, y se han constituido grupos comunitarios de inspección y vigilancia en la participación de comunidades conforme a Profepa. El programa de focos amarillos, que es otra parte de la agenda agraria, habla de problemas que no tienen los riesgos ni los resultados trágicos de los focos rojos. Están situados en 25 entidades, hemos atendido, son 459 asuntos, y en los cuales implican problemas en casi 500,000 de hectáreas. A la fecha hemos resuelto 274 focos amarillos en 19 entidades, y esto ha implicado una recuperación de 146,000 hectáreas. En síntesis, podríamos informar a ustedes que de la conflictividad de la agenda agraria nacional, de los asuntos que hemos conocido en los diferentes rubros de focos rojos, amarillos, acuerdos agrarios y acuerdos nacional para el campo, que son 1.012, hemos resuelto 565, se han compensado 324,000 hectáreas. Esto ha llevado paz social a 3 millones de hectáreas en beneficio de 105,000 sujetos agrarios, y con una inversión de 2.599 millones de pesos. Lo siento, es decir, los conflictos agrarios pues nos dan resultados muy puntuales, como son los 565 asuntos resueltos mediante el diálogo y la conciliación, los 105,000 sujetos beneficiados y los 3 millones de hectáreas recuperadas para la productividad. En lo que se refiere a los problemas que hemos resuelto en comunidades con componente indígena, encontramos que 6.693 núcleos del país tienen una población indígena del 23%. Han concluido, proceden 5.289, de los cuales 1.180 son de esta administración en beneficio de 344,000 familias. De 343 colonias regularizadas, 33 tienen población indígena. La reforma agraria ha expedido 39,000 títulos de propiedad de terrenos nacionales, de los cuales 16,000 son para población indígena. El 92% de los focos rojos resueltos involucran a 9 etnias ubicadas en 9 entidades federativas, y de 274 focos amarillos, 71 tienen componentes indígenas. Este día, como ustedes saben, estaremos con el señor Presidente de la República entregando los documentos de uno de los focos resueltos el año 2004, que es el de Pujalcoy, segunda fase, San Luis Potosí. Este era un problema con duración de 24 años, se ha incorporado ya al procede, regularizando 24,483 hectáreas en favor de 109 grupos campesinos. Igualmente vamos a entregar hoy en San Luis Potosí el recurso de apoyo a 39 proyectos de Promusac por 5,878,000 pesos, en beneficio de 335,000 mujeres, y 9 millones de pesos en apoyo a 20 proyectos del programa de Fondo de Atención Productiva a Campesinos Sin Tierra, en beneficio de 324 personas. Habrán de preguntarse por qué estamos entregando al inicio del 2006 los documentos de un problema resuelto en el 2004. Ocurre que en el caso de las colonias agrícolas y ganaderas, como en la colonia Pujalcoy, segunda fase, el procedimiento es distinto al de los ejidos y las comunidades. Aquí tienen un régimen sui generis entre propiedad social y propiedad privada, y la titulación tiene que hacerse a través de la expedición de una escritura debidamente notarizada. Entonces hubo que convocar a cada uno de los beneficiarios, que son un número de 191 familias, para que fueran ante el notario, firmaran, presentaran documentos, acreditaran su personalidad jurídica, y eso nos ocupó todo el año anterior. El problema socialmente quedó resuelto en el año que hemos indicado, y es por eso que hasta ahora el señor Presidente de la República va a entregar los documentos para cerrar de manera definitiva este conflicto. La conclusión a la que nosotros arribamos es que la persistencia de las disputas por la tierra son un factor de pobreza en el campo, por la violencia que generan y la improductividad que provocan. La solución de conflictos sociales restablece la paz social y abre oportunidades a la población rural para tener acceso a mejores niveles de bienestar.
El gobierno del presidente Fox está resolviendo problemas que no creó, pero aplicar una política de Estado significa mantener la decisión de resolver los problemas que afectan a la sociedad mexicana. Y nosotros estamos comprometidos a que en este año de 2006 habrán de quedar resueltos todos los focos rojos, los 14 que hemos registrado en nuestra agenda agraria, para restablecer la paz social y fortalecer el tejido social en el campo de nuestro país. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Dos cosas, por favor. Entonces, se les va a entregar la presentación del señor secretario para que ustedes la tengan. Y dos, el señor secretario va a tener 20 minutos de preguntas porque va a acompañar al señor presidente al viaje a San Luis Potosí. Tiene que dejar la sala a las 8:20. Carlos, por favor. Sí, señor secretario. Yo quisiera preguntarle si esa es su última conferencia de prensa como titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, porque también se habla de que usted se va a la Secretaría, a la Sedesol, eso por una parte. Y la segunda, pues ya resueltos los 14 focos rojos en esta administración y ante la proximidad de un cambio de sexenio, ¿considera que esta Secretaría debería desaparecer para una futura, para el futuro sexenio? Pues Carlos, le aprecio sus dos preguntas. Yo aprecio que algunas personas consideren que puedo ir a la Secretaría de Desarrollo Social. En el mes de noviembre, cuando tuve acuerdo con el señor presidente de la República, le comenté que algunos compañeros del Partido de Acción Nacional me consideraban como un posible candidato y le solicité de la manera más atenta que me permitiera acompañarlo hasta el último día de su gobierno. La razón es muy simple: el programa de focos rojos, la conclusión del Procede para este año y otros programas que emprendimos el año anterior, como es el Fondo de Tierras y Joven Emprendedor, los iniciamos con su apoyo, con el apoyo del presidente, y queremos concluirlos. De tal manera que ni voy a la Secretaría de Desarrollo Social, ni iré a ningún cargo de elección popular, y tengo la aspiración de mantener la confianza del presidente y ocupar este cargo hasta el último día de su gobierno. Y en efecto, resueltos los conflictos sociales, pareciera que la reforma agraria ya no tendría tarea para el futuro. Sin embargo, si me permiten la expresión, la reforma agraria es una especie de Secretaría de Gobernación en el campo. La relación que mantiene con los campesinos es muy estrecha, los problemas que atiende son muchos y de diferente índole, encausa las posibles soluciones a otras instancias. Está atento a que se realice programas como el Procede, que se les dé atención a sus demandas de carácter jurídico, que se hagan los procesos registrales y que se le apoye con programas productivos como los de FAPA y Promusac, por mencionar algunos. Sí me parece que quedaría tareas pendientes para la reforma agraria que pudieran darle mayores fortalezas. Por ejemplo, la Secretaría de la Reforma Agraria podría tener a su cargo en el futuro las políticas de desarrollo rural, puesto que tiene una comprensión muy clara de lo que ocurre en el campo con los campesinos más pobres, los que están incluso en condición de pobreza extrema, como son los 12 millones de indígenas. Eso sería lo deseable para el futuro. El presidente de la República siempre tuvo el criterio de mantener en operación la Secretaría de la Reforma Agraria por este compromiso que hay con el campo mexicano, y esperamos que en el futuro tenga mayores fortalezas, como son el adjudicarle, dotarle de mayores capacidades para que, resolviendo los conflictos sociales, llevando la paz social en el campo, esto no se quede ahí, sino que sea la plataforma para impulsar el desarrollo rural integral. Compañero. Sí, buenos días, Daniel Venegas de Milenio. Secretario, quisiera preguntarle su opinión sobre la aparición en Chiapas, alentados por el Ejército Zapatista, de grupos filiales de esta organización brasileña de los Sin Tierra, en la que sabemos que su principal accionar se basa en la invasión de predios. Preguntarle la opinión de la Secretaría en relación a la aparición de este tipo de grupos, qué tipo de implicaciones puede tener para el campo, si puede ser un detonante de nuevos conflictos agrarios, y también me gustaría conocer la opinión de la Presidencia, si el vocero me puede contestar también un poco en relación a esto mismo. Nosotros no podríamos ser temerarios y afirmar que en el campo no se presentarán más problemas, e incluso ahí donde ya fueron resueltos. El conflicto es inherente al desarrollo de la propia sociedad, y estos grupos en efecto podrían incidir en generar problemas por ocupaciones violentas de tierras. Sin embargo, debemos decirles que el campo chiapaneco está muy politizado.
Actualmente se da la presencia de por lo menos 100 organizaciones de todo tipo, de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de grupos locales, y obviamente tienen una actitud muy firme de defender la tierra. Los desplazados del EZLN los estamos incluso atendiendo para darles un recurso compensatorio y puedan realizar una actividad productiva y consecuentemente poderle titular las tierras a quienes actualmente las están ocupando. Y creo que este es un proceso que nos va a permitir cerrar, como dijimos en su momento, de manera integral la problemática agraria de Chiapas. ¿Alguna otra pregunta al señor secretario? Secretario, ante estos riesgos de violencia que se avecinan en el campo, porque usted no lo ha descartado hace un momento, en este año electoral, ¿cuáles van a ser las medidas concretas que se tomarán para evitar que deriven en muertes, después de que usted nos ha dado la cifra de que más de 500 han muerto en la disputa de tierras? Pues el campo históricamente ha acumulado rezagos que explican de muchas maneras las condiciones de pobreza que ahí se viven, y evidentemente esto genera inconformidad que frecuentemente se traduce en violencia. Sin embargo, la política agraria del presidente se define por 4 ejes muy puntuales: la solución de conflictos, la certificación de ejidos, con lo cual otorgamos certidumbre en la tenencia de la tierra, el apoyo a proyectos productivos para generar actividades económicas en sectores marginales de la población, y desde luego este programa de fondo de tierras para que jóvenes entre 19 y 39 años de edad puedan adquirir tierra de los campesinos mayores, y estos a la vez con ese recurso a través de una financiera y con un agregado económico de la Secretaría de Agricultura puedan retirarse con una pensión de un salario mínimo por lo menos, de tal suerte que el campo ofrezca alternativas a los jóvenes que emigran y los campesinos mayores que nunca han tenido oportunidad de retiro lo puedan hacer de manera digna. Esto también nos va a ayudar a que la tierra sea mucho más productiva. Queremos que este programa concluya también de manera exitosa y nos hemos propuesto que una vez que los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos tengan su registro oficial, solicitarles una reunión de trabajo para presentarles la agenda agraria integral de este gobierno, explicarla en términos de carácter social, puntualizar aquella que tiene características de políticas de Estado y plantear la conveniencia de que el tema electoral no politice más los conflictos en el campo y nos ayuden, por el contrario, a hacer propuestas que contribuyan al fortalecimiento del tejido social. Por nuestra parte, nos comprometemos a informar puntualmente a los candidatos a la presidencia de la República de los avances del programa, a transparentar, como lo estamos haciendo, la aplicación de recursos, y atendiendo la instrucción del presidente de la República, hemos solicitado a nuestros representantes y a los delegados del sector agrario, así como a los mandos medios y superiores, que de manera alguna podrán destinar tiempo, recursos y programas a campañas electorales o en favor de cualquier candidato de algún partido en esta contienda del año 2006. Buenos días, señor secretario. Roberto Ríos Hernández. Una pregunta. Con la modificación de la tenencia de la tierra del ejido, ¿se han identificado la concentración de tierra en el país? O sea, vuelto a, no precisamente a latifundios, pero sí una mayor concentración de tierra. Ha persistido la idea errónea, Roberto, de que el PROCEDE, el Programa de Certificación de Ejidos Solares Urbanos, permite el despojo de la tierra a los campesinos y que iba a haber un traslado masivo del régimen social al régimen privado. Déjeme decirle que a la fecha solamente el 0.5% de la propiedad social de los 103 millones de hectáreas han pasado al régimen de propiedad privada. E incluso en el estado de Chiapas, tierras que se han otorgado a campesinos se han constituido en ejidos, y esto obedece a que hay una cultura milenaria, histórica de los campesinos de apego a la tierra. Difícilmente ellos se deshacen, venden su tierra, de tal suerte que estas concentraciones no se han dado. Hay sí, pero son casos mínimos
hechos en los cuales los campesinos, conforme a la ley y mediante aprobación de la Asamblea de su núcleo, han pasado del régimen de propiedad social a propiedad privada y se han podido asociar a través de las acciones T para atraer inversión privada. Son números francamente menores, hechos excepcionales. Podríamos poner el ejemplo de la zona plateada de Pachuca, donde hay un desarrollo urbano muy importante y están asociados el gobierno del Estado, inversionistas privados y ejidatarios. Deben saber ustedes que el crecimiento de las ciudades, el desarrollo urbano, reclama el 60% de propiedad social para satisfacer sus necesidades. Si un campesino puede asociarse para hacer un desarrollo inmobiliario y esto le puede generar un patrimonio mayor, no vemos por qué deba mantenerse en las goteras de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey o de cualquier otro centro urbano, sembrando maíz y frijol, que hoy resulta sumamente improductivo. Reinaldo. Buenos días. ¿Considera, señor secretario, que la cuestión agraria sea una asignatura pendiente de este régimen? Y volviendo al tema que mencionaba el compañero de los movimientos sin tierra como los que se dan en Brasil, ¿esto hasta qué punto podría provocar una desestabilización en el campo mexicano y extenderse a la sociedad en general? Gracias. El tema agrario es un asunto pendiente de la nación, de todos los mexicanos, porque el reparto de tierras, si bien favoreció la posesión para los campesinos hasta antes de la reforma del 92, estos la tenían en carácter de usufructo, no podían decidir su destino, y provocó con ello que se generara el sistema corporativo de control a los grupos de indígenas y campesinos de nuestro país. Siempre la posesión que tenían de la tierra era bastante frágil y podían perderla a los dictados de las autoridades ejidales o comunales o de los líderes políticos de las diferentes zonas. Hoy, con el procede, cada campesino recibe un título, recibe un certificado, lo puede convertir al régimen de propiedad privada, pero en todo caso tiene claro cuáles son sus límites, cuál es su superficie, y el procede, además de que genera patrimonio y da certidumbre jurídica que puede atraer la inversión privada, tiene también un componente muy importante: estimula la democratización en los ejidos y en las comunidades, porque todos son iguales, nadie está supeditado a nadie, nadie tiene ni puede tener la amenaza de perder la parcela, de no sujetarse a determinados dictados políticos, y consecuentemente hay una mayor participación del medio rural. Hay rezagos históricos como los mencionamos, pero el gobierno del presidente Fox en materia agraria tiene muy claro lo que se está haciendo, lo que tenemos que hacer: solución de conflictos, ordenamiento de la propiedad, incorporación de los jóvenes a la tierra, retiro de los mayores con una pensión de un salario mínimo, y además hemos cumplido con el Acuerdo Nacional para el Campo, entregando a la Comisión de Reforma Agraria la iniciativa para las modificaciones de lo que es el marco jurídico secundario, con lo cual modernizamos la estructura jurídica y damos mayor celeridad, o pretendemos dar mayor celeridad a la parte jurisdiccional, y solamente esperamos que la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones apruebe ya esta iniciativa, que fue aprobada en lo general en el último periodo del 2005. Y en lo que se refiere a las cuestiones de los sin tierra, pues nosotros pensamos que los mexicanos del campo y los mexicanos en lo general tenemos una cultura, como lo hemos dicho, muy clara, muy arraigada por el amor a la tierra, y difícilmente los campesinos que ya poseen tierra van a poder ser despojados. Igualmente los minifundistas, los pequeños propietarios, que contra lo que se piensa de que todos disfrazan latifundios, hay millones de latifundistas que tienen superficies no mayores a 3 hectáreas y están en las mismas condiciones que campesinos y ejidatarios. No creo que esto ocurra, pero además el Estado no lo va a permitir. ¿Alguna pregunta más al señor secretario antes de que quiera algo que quieras añadir, Florencio? Pues Rubén, agradecerte la oportunidad y apreciarle a ustedes que estén en esta reunión. Ya parecen campesinos y campesinas, se levantan muy temprano a trabajar y esperamos que tengan mejores resultados que los que actualmente ocurren en el campo. Yo sí te pediría, en la reunión
que tuviste con campesinos tepehuanos en Durango, hiciste mención de algunos números relacionados con Procede que me parece muy importante que los compañeros pudieran conocer. Bien, miren, el Procede es una hazaña técnica, el programa de certificación de ejidos y solares. La manera en que se repartió la tierra provocó muchos problemas. Hablemos de uno solo, independientemente de las causas, el traslape de planos. ¿Qué quiere decir? Que un ejido constituido con su resolución presidencial, con su plano definitivo, fue afectado para crear otro ejido. O que se formaron ejidos sobre tierras de comunidades, o que se afectaron propiedades privadas que tenían certificados de inafectibilidad. Con esto se crearon conflictos, porque de pronto encontramos que tenemos 2 ejidos y una comunidad de un ejido y 2 o 3 o más pequeñas propiedades que disputan la misma tierra y todos tienen derecho, porque tienen resoluciones presidenciales, tienen documentos que legitiman esa tierra que se disputa. Obviamente esto ha provocado conflictos graves que estamos resolviendo a través de los focos rojos y los focos amarillos, pero el Procede tiene una virtud extraordinaria: volver a medir cada uno de los 27,000 ejidos y cada una de las 3,000 comunidades indígenas, hacer las mediciones perimetrales, medir cada una de las parcelas, los solares y las tierras comunes, entregar planos a los núcleos, entregar títulos y certificados a cada uno de los que tienen derechos agrarios. Y con esto se otorga certidumbre jurídica, precisamente porque cada ejido, cada comunidad sabe qué le corresponde, hasta dónde llegan sus límites, cómo está su división interior, quiénes son los sujetos que tienen derechos agrarios, y cada uno de esos tiene los documentos que amparan su posesión y que lo convierte en legítimo propietario. Al día de hoy nosotros tenemos certificadas 86 millones de hectáreas. El año pasado, el 2005, logramos cumplir la meta con la certificación de 8,5 millones de hectáreas, y desde luego vamos a certificar en el año que viene 3,5 millones de hectáreas. Aspiramos a lograr un total del 90% certificación del Procede, con lo cual le damos una extraordinaria certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra en el país. Propiciamos que los campesinos puedan asociarse, si lo desearan, vender su tierra, obtenerla para ofrecerla como garantía y obtener créditos, y de esta manera hacerla mucho más productiva. Finalmente, el campesino ya es el dueño de la tierra y puede hacer con ella lo que sea más conveniente para sus intereses. Este programa del Procede, que a veces es cuestionado porque se piensa que sirve para despojar tierras y entregársela incluso al capital extranjero, demuestra que la tierra se mantiene en manos de campesinos y de comunidades indígenas y que resuelve conflictos sociales. Y es la plataforma indispensable para que podamos propiciar el desarrollo rural integral sustentable. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Buenos días. Pues paso inmediatamente a proponer la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el señor presidente por la mañana temprano concedió una entrevista telefónica para una estación de radio de Veracruz. Después el señor presidente graba unos mensajes. Y después inicia a las 9 de la mañana gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí. Estos son los eventos fundamentales de la gira del día de hoy: la entrega de las escrituras en la regulación de este conflicto de Pujalcoy, segunda fase. Se resuelve un conflicto de 24 años, como ya lo señalaba el señor secretario, la inauguración del sistema de agua regional y la inauguración de las nuevas instalaciones de este albergue escolar. Regresa a la Ciudad de México a las 17:45 y sí, después el señor presidente irá al rancho, donde pasará el fin de semana. Antes de pasar a preguntas y respuestas, quisiera informar que hoy el
habrán de ocurrir los cambios en la Secretaría de Desarrollo Social que se habían anunciado. Tanto el señor presidente aceptará la renuncia de la señora secretaria y inmediatamente que estén realizados estos cambios, ustedes tendrán la información. Será en unos minutos o en unos que podremos informar con exactitud una vez que el señor presidente tenga la reunión con estas personas antes de salir a su viaje. Estaremos en condiciones de en su momento, entonces, como ha ocurrido en otras ocasiones, de transmitir el mensaje grabado del señor presidente para los dos movimientos que van a tener lugar en el transcurso de esta temprana mañana. Cristian. Sí, Rubén, muy buenos días. Para preguntar, bueno, pareciera que el conflicto fronterizo con los Estados Unidos empeora. Ya Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna de la Unión Americana, asegura que habrá una tolerancia cero para el caso de los migrantes y que estos agredieran a los miembros de la patrulla fronteriza. ¿Qué postura tiene la presidencia con relación a esa tolerancia cero? Pareciera que esto empeora. Y por otra parte, si se sancionará al encargado que hizo el discurso del presidente el día de ayer en Veracruz, luego de que el Ejecutivo Federal dijo que se cumplía el centenario del Benemérito de las Américas, cuando, bueno, son 200 años. Muchas gracias. No tenemos nada más que añadir de parte de la Presidencia de la República a las declaraciones que ha hecho sobre la situación que guarda hoy la relación de México y los Estados Unidos a partir del asesinato de un mexicano en la frontera, que lo que el propio señor secretario dijo el día de ayer. Por otro lado, donde la señora secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló con el secretario de Relaciones Exteriores de México para garantizar que habrá de realizarse una investigación de carácter independiente y que se habrán de tomar las medidas correspondientes. Nos parece que eso es la actitud adecuada, que se haga la investigación, y el señor secretario de Relaciones Exteriores ya fijó la posición del Gobierno de México. Respecto a tu segunda pregunta, el responsable de los discursos del señor presidente soy yo en lo personal, asumo el error, yo ya hablé con el señor presidente. Sara. Decías que ya no hay nada más que agregar, pero más allá de las investigaciones sobre la muerte del mexicano, ¿no ve el gobierno mexicano ahora un riesgo de que se desaten algunos grupos justamente para agredir ahora a la patrulla fronteriza, en fin, y se pudiera dar ahí algún tipo de conflicto? No lo vemos de ninguna manera, al contrario, vemos que si hay una investigación a fondo de las autoridades norteamericanas, la propia Policía de Migración de los Estados Unidos tendrá que ser mucho más cuidadosa en su accionar. Si bien se van a esperar todo el proceso de la investigación respecto a la muerte de Guillermo Martínez, ¿cómo recibe esta mañana la Presidencia de la República el hecho de que ya se hayan instalado tanquetas en la zona fronteriza, en la garita de San Isidro? No tengo información sobre el caso. En su momento tocará la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer una observación sobre lo mismo, pero no tengo información sobre ese caso. Mayolo. ¿Nos anuncias dos movimientos? ¿Salen dos secretarios? No, un secretario, como ya se había dicho. Bueno, pues si sale un secretario, entra otro secretario, son dos movimientos, ¿no? Bueno, anoche mismo la demora en el anuncio del... A menos que tuviera don de ubicuidad. Anoche mismo, ayer mismo, este asunto de la demora en el nombramiento fue tema de análisis del candidato panista y su equipo, y se concluyó que la misma demora repercutía, pegaba hacia adentro. ¿Qué podrías tú manifestar al respecto? No tengo ningún comentario a ese respecto. Simplemente que hoy confirmo se habrán de dar los cambios. El presidente de la República habrá de aceptar la renuncia de la señora secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, y dará nombramiento a quien habrá de hacerse cargo de la Secretaría, y ustedes lo sabrán en los próximos minutos. Andrés. Sí, gracias.
Rubén, dos cosas. La primera, el gobierno mexicano, el gobierno de la República está en condiciones de llamar a los migrantes mexicanos que tienen deseos de pasar al otro lado de la frontera a que no agredan, a que no incrementen esta ola que parece ya de violencia. No, yo no veo en un caso excepcional que haya podido darse que se pueda utilizar una afirmación de que hay una ola de violencia al año. Son más de 700,000 de los mexicanos que cruzan la frontera con los Estados Unidos. Son, diría yo, problemas menores que no podemos estar contentos de que pasen, pero no se puede hablar de que hay una ola de violencia, de que hay una situación particular de agresión y de inseguridad. No lo podría reconocer en esos términos. Y la segunda cosa que quería preguntarte, esta mañana en París el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, asegura que en reuniones que ha tenido con el mandatario mexicano Vicente Fox no se ha entendido, y quiero saber si esto va a ser la tónica de la relación entre ellos dos a partir del 22 de enero, cuando asuma el poder. De parte del presidente de la Presidencia de la República de México, habremos de mantener las mejores relaciones, en los mejores términos, como siempre lo hemos propuesto, con todos los países. Carlos. Sí, Rubén, en mi casa pasaron los Reyes Magos y te dejaron este último pinito. Muchas gracias. Que sabemos que ya no lo vas a tener. Oye, en serio, yo quisiera preguntarte, ¿qué hará la Secretaría de Gobernación en torno al PRD y a Andrés Manuel Obrador si no aceptan la seguridad del Estado Mayor Presidencial? Y por otra parte, un importante medio de comunicación, en sus primeras planas señala que la señora Marta Sagún impuso a la señora Ana Teresa Aranda como titular de Sedesol. ¿Qué respondes? Aunque sabemos que en unos momentos más nos van a dar esa información. La Secretaría de Gobernación, como es responsabilidad que ha asumido siempre el Estado mexicano, ha ofrecido seguridad a cargo del Estado Mayor Presidencial a los candidatos, pero son los candidatos los que habrán de aceptar o no este ofrecimiento que hace el Estado mexicano. Si alguno no lo acepta, habremos de respetar su decisión y no habrá ningún comentario mayor. En el segundo de los casos, todos los nombramientos del gabinete por señalamiento constitucional los hace el señor presidente de la República. Cuando esté el nuevo nombramiento, ustedes lo habrán de saber. Guadalupe. Solo saber si se tratará ya del último ajuste que se haga en el gabinete del presidente Vicente Fox, si ya es el último que veremos o si se tiene previsto realizar más ajustes o más cambios para los meses que vienen. A nivel de secretario de Gobernación es el último nombramiento y seguramente en el transcurso del día o de mañana habrá algún ajuste con algún subsecretario en el caso de Sedesol, y el lunes la Secretaría de Gobernación hará a conocer de manera oficial el ajuste de los subsecretarios con la salida del señor subsecretario Felipe González, pero estos serán todos los cambios. Pues, lo anunciará Secretaría de Gobernación el lunes los nombramientos. Sabemos, pues, y ustedes saben que ha renunciado el subsecretario Felipe González y habrá que sustituirlo. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre el informe de la CEPAL, en donde se asegura que el crecimiento del producto por habitante en México tuvo un promedio anual de 0.44% en un lustro, lo que ubicó a nuestro país dentro de las 5 peores en la materia, junto con Haití, Guatemala y otros países. ¿Cuál es la opinión? Y perdón, en la nota de la CEPAL, ¿cómo propone a México como Producto Interno Bruto de América Latina? ¿Qué lugar le asigna? Bueno, el informe... Ese mismo documento le asigna el primer lugar como Producto Interno Bruto en América Latina. Respondo simplemente que tenemos el Producto Interno más alto de América Latina, el per cápita. O sea, ¿desmiente esta información? No desmiento esa información. Señalo que el Producto Interno, el per cápita más grande de América Latina, según la CEPAL, es México, que ha crecido en menor proporción en relación que otros, es cierto, pero ¿por qué? Porque es el más grande y es mucho más difícil a crecer
desde el número más alto ir aumentando que en razón de los más bajos. Si le dieras mejor el artículo, podrías tener esta información completa. ¿Alguna otra pregunta? Nada más quedó pendiente el comentario sobre el asunto de los sin tierra por parte de la presidencia. No tengo ningún comentario más a lo que ha expresado el señor secretario de la Reforma Agraria. Sí, compañero. Buenos días. La presidencia está haciendo un esfuerzo sin precedente para invitar a votar en las próximas elecciones federales del 2006 y el subcomandante Marcos está llamando a sus seguidores allá en Tuxtla Gutiérrez a que se abstengan porque todo va a seguir exactamente igual. ¿Cuál es la postura de la presidencia? La postura de la presidencia es invitar a que todos los ciudadanos ejerzan su derecho y su obligación ciudadana de elegir a sus autoridades. Que voten todos. Que voten todos y ejerzan su derecho ciudadano que la democracia mexicana garantiza a todos. Vamos a ofrecer un video en el momento y estén, por favor, atentos porque esto puede ocurrir en los próximos minutos. En la sala, esto podrán tenerlo. Hay una rosca de reyes que queremos compartir con ustedes. Están todos invitados, con chocolate, con café. Mi abuelito, mi hermano. Sí, me lo llevo. Al señor secretario de Salud, Julio Frenk, para que nos platique de esa semana y otros temas relacionados con la agenda de salud, que es uno de los temas prioritarios de este gobierno. Julio. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos y en primer lugar muy feliz año les deseo. En efecto, el día de hoy arranca la semana temática de salud con una serie de actos que va a encabezar el señor presidente de la República. Él decidió precisamente este arranque del año, dedicar toda esta semana al tema de la salud. El día de hoy celebramos el Día de la Enfermera. Todos los años ha sido el primer acto en materia de salud del año que el presidente encabeza, es justamente el Día de la Enfermera. Y ahí, esto será a las 9:30, en un rato más, ahí va a haber dos anuncios fundamentales que quisiera yo adelantarles. El primero es la decisión del presidente Vicente Fox de extender la cobertura del Seguro Popular a todos los niños, niñas y adolescentes con cualquier tipo de cáncer. Esta medida empezó el año pasado, justamente el Día de Reyes de 2005, ya incorporando a todos los niños con leucemia linfoblástica aguda, que es el tipo de cáncer más común en la infancia. A partir de 2006 se van a cubrir ya se van a cubrir todos los demás cánceres, es decir, cualquier persona menor de 18 años que tenga algún tipo de cáncer y no esté ya cubierto por una institución de seguridad social, podrá afiliarse automáticamente al Seguro Popular y recibir íntegramente el tratamiento, el financiamiento para el tratamiento del cáncer, lo cual incluye, desde luego, todas las pruebas diagnósticas, cirugías, las medicinas, y ya también a partir de año procedimientos complejos y de alto costo como es el trasplante de médula ósea. Esto nos parece que es un anuncio fundamental porque el cáncer es la primera causa de muerte en niños de edad escolar. De manera que es un problema a medida que hemos ido reduciendo las causas infecciosas de muerte en los niños. Ahora el cáncer surge como una de las causas más importantes. Hay tratamientos sumamente eficaces, pero nosotros estábamos estimando que hasta 30% de las familias sin seguridad social simplemente no podían pagar las medicinas y esos niños que de otra manera se hubieran salvado estaban muriendo innecesariamente. A partir de ahora eso ya no va a ocurrir porque todos tendrán la protección del Seguro Popular. En segundo lugar, en el marco del Día de la Enfermera, el presidente anunciará una serie de mejoras muy sustanciales en las condiciones de trabajo de las enfermeras. Esto fue una instrucción que él dio hace justamente un año y se ha ido cumpliendo, particularmente para las enfermeras que tienen un grado profesional, es decir, las que han ido a la universidad y tienen la licenciatura en enfermería. Hay incrementos muy sustanciales en sus percepciones.
se les tenía en una condición pues como técnicos, cuando en realidad son profesionistas. De hecho, se les removió ya del tabulador de salarios mínimos que mantiene la Secretaría del Trabajo, y ahora se crea un tabulador profesional para las enfermeras que ha representado un incremento muy sustancial en sus percepciones. Después del acto conmemorativo del Día de la Enfermera, el presidente se desplazará al Hospital General Manuel G. González, en la zona de Tlalpan, para inaugurar una serie de obras importantes, toda una nueva área de urgencias, tanto urgencias de gineco-obstetricia, como urgencias pediátricas, como urgencias para adultos, y un área de cirugía de corta estancia, que es una inversión importante aquí en el sur de la ciudad. Esto es el día de hoy. Mañana, martes, estaremos en Tabasco, donde se va a izar ya la bandera blanca de la cobertura universal del Seguro Popular, que quiere decir que ya en Tabasco todo mundo o tiene la protección del IMSS, si trabaja en una empresa privada, o tiene la protección del ISSSTE si trabaja en una empresa pública, en una institución pública, pero si son trabajadores por cuenta propia, tienen ya 100% la posibilidad de afiliarse al Seguro Popular. Con esto Tabasco se convierte en el cuarto estado que logra esto. Ya lo habían hecho Colima, Aguascalientes y Campeche. Aquí lo importante es que se demuestra que el Seguro Popular también tiene ya la capacidad de extenderse en estados con población numerosa. De hecho, en Tabasco se han afiliado ya 365,000 familias, que representan 1,300,000 personas solamente en Tabasco dentro del Seguro Popular. Y ahí el presupuesto del año 2005 para lograr esta afiliación de recursos frescos del Seguro Popular fue del orden de 1,200 millones de pesos que fueron transferidos para lograr esta meta tan importante, ya con más de 1,300,000 personas afiliadas en el estado de Tabasco. Asimismo, en el Hospital del Niño se va a echar a andar el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que es un programa que ya tiene presencia en muchos hospitales, tanto del Distrito Federal como del interior de la República, y por el cual los niños que tienen algún padecimiento crónico, precisamente estos niños como los niños con cáncer o los niños que están sometidos a diálisis, pueden continuar sus estudios y no perder la escuela. Entonces, en un esquema coordinado con la SEP, se logra que mantengan sus estudios, de manera que garantizamos que ejerzan su derecho a la salud y al mismo tiempo su derecho a la educación. Pero muy interesantemente, con el INEA se les ofrece también oportunidades de completar sus estudios a los padres y madres que acompañan a esos niños que tienen enfermedades de larga duración, e incluso al personal de los hospitales. Es un programa muy bonito y se echa también a andar el martes con el presidente Fox y la señora Marta Según Fox en el Hospital del Niño en Villahermosa. El miércoles estaremos en el Estado de México para entregar la credencial a la familia 3,5 millones del Seguro Popular. Esa era la meta para el año 2005, la meta se cumplió puntualmente. Debo decir que ya por segundo año consecutivo la Cámara de Diputados aprobó íntegramente el presupuesto que está programado a lo largo de 7 años para el Seguro Popular. Fueron 8,500 millones de pesos en 2005 y ahora 17,000 millones de pesos que han quedado aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2006. También ahí en el Estado de México, y aprovechando la entrega de la credencial a la familia 3,5 millones, se van a presentar los resultados iniciales de la evaluación externa que se ha comisionado para el Seguro Popular, que muestra pues que se va avanzando de manera importante, se están logrando ya algunos efectos muy importantes, como la reducción de aproximadamente 1 millón de familias menos que experimentaron gastos catastróficos por haber tenido una enfermedad, es decir, gastos que los empobrecieron. El día jueves va a ser muy importante en esta semana porque hay 2 actos realmente trascendentes en el estado de Oaxaca. El primero de ellos es que se inaugura ya el primero de la red de hospitales regionales de alta especialidad, lo que el presidente Fox ha llamado los mega hospitales. En este momento están ya próximos a terminarse. De hecho, en marzo se van a inaugurar 2 de estos mega hospitales en Chiapas, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula, para niños y para adultos respectivamente. Se inaugurará también el hospital de Villahermosa y en mayo se inaugurará el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán.
Junto con el de Oaxaca, que se inaugura este jueves, podrán ustedes ver que se le ha dado prioridad a los estados del sur-sureste, que eran los que más rezagos habían tenido en materia de salud. Son hospitales que no le piden nada a los mejores hospitales que hasta ahora habían estado exclusivamente aquí en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, dirigidos a atender las causas más complejas, más costosas para la población que carece de la seguridad social. Asimismo está ya en marcha, ya se puso la primera piedra y se va a inaugurar probablemente en octubre el Hospital Regional del Bajío, que está en León, Guanajuato. Pero lo importante del jueves es que este es el primero de estos hospitales y justamente creo que es verdaderamente significativo que el primero esté en el estado de Oaxaca, que sin duda es uno de los estados que históricamente ha acumulado algunos de los mayores rezagos en materia de salud y que hoy cuentan, como dije, un hospital que no le pide nada a ningún otro en el país. De ahí nos iremos a uno de los 50 municipios más pobres en la zona indígena de Oaxaca para dos actividades fundamentales. La primera es ya la firma del convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que el programa IMSS Oportunidades preste también servicios financiados por el Seguro Popular. Quiere decir esto, pues, que en las comunidades